muy utilizado y sin embargo aquí en España pues se creó la ley, pero se ha dejado un poco como en un segundo plano. ¿Se ha dejado en segundo plano? ¿Por qué? No sé, no se le ha dado nada de bombo. Yo creo que tampoco nos interesa mucho que la gente lo conozca, ¿no? Entonces, los despachos lo han empezado a promocionar, por así decirlo ahora, pero bueno, yo creo que es muy útil y que, bueno, que deberían haberlo promocionado antes. Bueno, la ley de la segunda oportunidad, así a grandes rasgos, ¿verdad, Neus? Es la oportunidad que tenemos de cancelar deudas siempre y cuando se cumplan unos requisitos y a partir de ahí, pues como su nombre dice, tener una nueva oportunidad para hacer frente a todo, ¿no? Exacto, sí. Básicamente lo que es te ofrece una solución para personas físicas, en este caso, o sea, todo el mundo conoce los concursos de acreedores típicos para empresas, pero esto lo que te ofrece es prácticamente lo mismo, pero en el caso de personas físicas, ya sea personas que sean asalariadas, autónomos, funcionarios, da igual, pero para persona física. Y en el caso de que tú tengas deudas, ya sea presentes o que tú veas, lo mismo que en el concurso de acreedores para empresas, que inminentemente vas a tener una deuda a la que no vas a poder hacer frente. Entonces, básicamente, este es un poco el concepto. Y entonces te acoges a esa ley de segunda oportunidad, que imagino que no dejará tirados a los acreedores. No. O sea, bueno, tiene todo un procedimiento, es decir, no es tan fácil. No es que te acojas y directamente tú te puedas acoger, es una solicitud en la que tú tienes que cumplir ciertos requisitos para que puedas incluirte o no incluirte en esta segunda oportunidad, que al final el que lo decide es un juez, obviamente. Y el que decide qué pasará con los acreedores también es el juez. Ajá. ¿Y alguien se puede oponer a esa ley de segunda oportunidad o simplemente es algo a dos partes, entre el juez y la persona que lo solicita? No, oposición como tal, no. Obviamente los acreedores siempre lucharán por sus derechos, ¿no? Pero al final, si tú cumples con todos esos requisitos que tienes que cumplir y el juez te da la razón, independientemente de la oposición de los acreedores, vas a cumplir la sentencia que dicte el juez. Ya. Bueno, dices que va destinado a particulares, a cualquier persona física que pueda tener una deuda. Exacto, sí, da igual si eres un asalariado, si eres un funcionario o incluso si eres un autónomo, cualquier persona física. Ajá. Entiendo que tienes que ser también, en fin, deberás tener algún asesoramiento externo, ¿no? Porque a lo mejor no te conviene, hay que saber elegir el momento en el que te quieras acoger a esa ley, porque como decíamos, se llama de segunda oportunidad y luego nos explicarás que no te puedes... Caben terceras oportunidades, pero tiene que haber un margen de tiempo de 10 años, ¿verdad? Exacto. Así que hay que elegir muy bien el momento, si llega, que ojalá que no llegue nunca, pero si lo haces, saber cuándo tienes que acogerte a eso para que no te pille luego el tren al cabo de poco tiempo, ¿no? Sí, básicamente yo creo que lo más importante es saber cuáles son los requisitos y para eso estamos nosotros, ¿no? Para que vengan y les asesoramos, les decimos, oye, pues todos estos son los requisitos, los cumples, no los cumples, o en caso de que haya alguno que esté ahí, como tú dices, que luego te pueda perjudicar, pues decirle, mira, estas son las consecuencias, o hasta dentro de tanto tiempo no te podrás volver a acoger a esto, o bueno... A ver, cuéntanos cuáles son esos requisitos. Vale, requisitos. Demostrar que no se tiene patrimonio para hacer frente a esas deudas, o que el patrimonio que tú tenías, es decir, por ejemplo, si tenías 3 casas, las has vendido ya, y con el dinero que has tenido, pues has intentado liquidar las deudas que tenías, ¿no? Esto es muy importante. No tener patrimonio que pueda hacer frente a esas deudas. Luego, la deuda total que tienes que tener no puede ser superior a 5 millones de euros. A ver, no suele serlo, pero bueno, siempre puede haber algún caso. Luego, que existan 2 acreedores diferentes. Luego entraremos un poco más en eso, pero da igual si es un acreedor público y uno privado, si son 2 públicos o si son 2 privados, da igual, la combinación da lo mismo, pero que sean 2. Luego, un requisito muy importante es que haya buena fe por parte del deudor, es decir, que haya intentado llegar a un acuerdo de pagos, extrajudicialmente hablando. Lo que tú has dicho antes, que no se haya acogido nunca a esa ley durante los últimos 10 años y, por lo tanto, que tenga en cuenta que no lo podrá hacer si se acoge ahora durante los 10 siguientes. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Que no la hayan declarado culpable en un concurso anterior, es decir, que no se haya demostrado que has actuado con mala fe o de forma negligente y que por eso tienes esa deuda, ¿no?
y que no tengas ciertos antecedentes penales que básicamente van relacionados contra el patrimonio, orden socioeconómico, hacienda pública, seguridad social, todo lo que está relacionado con las deudas estas. Y importante también no haber rechazado una oferta de trabajo en los últimos 4 años. Es decir, que digas, bueno, esta persona tiene una deuda, pero realmente ha estado trabajando y ha estado luchando por no tenerla. O sea, yo creo que al final es trasladarle al juez. Tú lo que tienes que intentar es que el juez vea que tú has intentado por todos los medios no tener esa deuda y sin embargo no lo has conseguido. Y hay mucha gente, dices que es poca la gente que se acoge, pero tú conoces casos concretos. Nosotros tenemos ¿sí? Ahora sí. Y de hecho estamos súper contentos porque los casos que hemos tenido, que los empezamos a tener el año pasado, ahora empezamos a tener las primeras sentencias y la verdad que el 100% están siendo favorables, con lo cual estamos súper contentos. Porque gente además que muy diferente, porque gente que todo eran deudas privadas, pues les ha ido bien. Gente que tenía deuda pública y deuda privada también les ha ido bien, cantidades totalmente diferentes. Pero sin embargo, pues se ha podido demostrar que esas personas han intentado hacer frente a sus deudas, no lo han conseguido y los jueces pues nos han dado la razón y han permitido pues eso, que las deudas que no han podido hacer frente se les haya exonerado, ¿no? Y en esos casos de los que hablas, Neus, ¿dónde han quedado en general los...? A mí es que me preocupa también esa situación, ¿no? Porque me parece especialmente injusta también lo que le puede ocurrir a un acreedor de buena fe que en fin, se puede quedar colgado, ¿no? ¿Cómo lo suele resolver el juez en este caso? Lo que se intenta... A ver, es que claro, el procedimiento son 2 fases, ¿no? Entonces, el procedimiento se inicia extrajudicialmente. Extrajudicialmente tú intentas llegar a un pacto y además lo haces vía notarial o vía registro mercantil, dependiendo de si eres autónomo, que lo haces por el registro mercantil, o si eres funcionario o asalariado, ¿no? Lo curioso es que cuando tú intentas ese acuerdo extrajudicial, en el 100% de los casos que yo he tenido en el despacho, no han acudido. O sea, los acreedores no han acudido a ese intento de acuerdo. Ese acuerdo lo que te ofrece es, inicialmente tú no dices, exonérame la deuda, no quiero pagarte. No, tú lo que estás ahí, estás con una propuesta de un calendario de pagos y con una propuesta de pagos. Sin embargo, no han venido. Entonces, a partir de ahí es cuando el notario o el registrador mercantil dice, oye, yo he intentado, he levantado un acta, he convocado una junta, he intentado un calendario de pagos, no se ha presentado nadie y lo pasan a la vía judicial porque no hay nada que hacer, lo has intentado y no lo has conseguido. Y luego entonces lo que pasa en la fase judicial es que ellos se personan, sí dicen yo tengo esta deuda, pero si no hay nada que liquidar, o sea, si la persona, por ejemplo, tengo un caso en el que es evidente que no hay nada que liquidar porque es que no hay nada, absolutamente nada, realmente es que no puede ni llegar a fin de mes, se ha exonerado la deuda. Entonces, por parte del juez. Sí. En contra de la voluntad del acreedor. Bueno, en contra de la voluntad, ellos han manifestado la deuda que había y se ha dicho, bueno, nosotros presentamos un calendario de pagos, obviamente pues con unas cantidades mínimas, porque si es una persona que ya no puede llegar a final de mes, difícilmente puede hacer frente a una deuda, pero bueno, unas cantidades muy, muy pequeñitas. El administrador, porque luego viene que en el caso judicial pues te viene un administrador y es el que va presentando todos los informes económicos, todos los bienes que tiene esa persona y el que básicamente le plantea una propuesta imparcial al juez y el mismo administrador dice es que lo máximo a lo que se puede aspirar esta persona es este calendario de pagos. Aún así solicitamos la exoneración. O sea, si el administrador, que es una persona totalmente imparcial ahí y que mira por las 2 partes, considera que es imposible que esa persona haga frente a esa deuda, pues es que el final es... Supongo que vosotros como despacho tampoco podréis cobrar entonces a esos clientes que tenéis que están... Piensa que, o sea, nosotros sí que cobramos unos honorarios, obviamente no son... Todos los honorarios dependen muchísimo del caso. Claro que cobramos unos honorarios, esas personas pues al final tú te tienes que adaptar un poco a lo que puedan y a su presupuesto y obviamente pues les ofrecemos pues todas las facilidades de pago. Obviamente los honorarios nosotros sí que los cobramos. Digo, porque claro, que era un poco de inseguridad jurídica para mí una ley de este tipo, ¿no?
Bueno, yo ¿Corre el creo... peligro de que la crea o no? Yo No. creo que no, yo creo que no. Al menos yo creo que es una buena solución para la gente. Piensa que hay muchas fases en este Sí, pero a lo mejor procedimiento. hay partes de esos deudores, no lo sé cuál es el perfil del deudor, pero a lo mejor hay muchos de esos deudores que si se encuentran con 2 casos o 3 diferentes de personas que se le acojan a esa ley y administradores imparciales entienden que, bueno, para lo que tiene no vale la pena que le pague nada, a lo mejor el que luego tendrá que reclamar la ley de segunda oportunidad será el acreedor que se ha quedado colgado por 2 sitios diferentes y ahora es el que tiene el problema, ¿no? Bueno, por ahora los casos que yo he tenido no pintan que vaya por ahí, porque son Ya. generalmente Que son pues bancos y cosas de esas. o empresas que te ofrecen créditos o microcréditos, yo qué sé, empresas que realmente dices No suele ser de particular a particular una deuda, entiendo. no lo he tenido en ningún caso, no. Siempre es hacia una empresa y una empresa generalmente pues Suministros y demás cosas, ¿no? no, sobre todo empresas esto que te ofrezcan créditos, microcréditos o que hayas comprado cantidades más o menos elevadas de, yo qué sé, electrodomésticos, lo que sea, y lo hayas financiado con esas empresas, ¿no? Ya. Bueno. Pues venga, explícanos cuáles son las fases y en qué consisten las 2 fases que se dan para llegar a esta aprobación de la ley de segunda oportunidad, a esta segunda oportunidad para las personas que lo necesiten. Vale, la primera es la fase extrajudicial, como os he dicho. Bueno, el primer punto yo creo que es el más importante, que es que vengan a nuestro despacho y decirle exactamente, que nos cuenten la realidad de su situación y nosotros, teniendo en cuenta los requisitos que hay que cumplir por ley, ya les decimos si es viable o no es viable, porque también depende de las cantidades. Hay cantidades que directamente, por mucho que tú te quieras someter a la ley de la segunda oportunidad, aunque esta ley no imponga un mínimo, por así decirlo, no te dice mínimo tienes que tener una deuda de 10.000 euros, no te lo dice, pero es verdad que nosotros por lo menos lo mínimo que hemos planteado han sido 15.000 euros. Si me vienes con una deuda de 1.000 euros, es que seguramente no se vaya a aceptar esto por el juez. Luego, la segunda parte es la presentación de toda la documentación al notario o al registrador, dependiendo, y este es el que convocará mediante un acta una junta de acreedores. Entonces cita a los acreedores y les dice: día tal, esta persona me ha comunicado que tiene una deuda con vosotros, queremos llegar a un acuerdo extrajudicial. Entonces en esa junta, si se da, que ya te digo, en mi caso, en mi experiencia es que nunca se ha dado, se designaría un mediador, ¿vale? Un mediador para que, si hay necesidad de convocar varias juntas para intentar llegar a un acuerdo, sea él el que diga, bueno, vamos a intentar estirar un poco de aquí, vamos a intentar estirar un poco de allá. Puede ser el mismo notario o el mismo registrador, pero bueno, ya te digo, en mi caso no he tenido la oportunidad de tener esa junta. Luego se llega a ese plan o calendario de pagos. En el caso de que seas autónomo, pues lo que he dicho, el registrador mercantil. Y si no se llega a un acuerdo, entonces se inicia la fase judicial, ¿vale? La fase judicial, ¿qué pasa? Dependiendo también de si eres autónomo o si no lo eres, va por una vía, va por el juzgado de lo mercantil, o si eres persona física en el sentido de funcionario asalariado, pues entonces va por el juzgado de primera instancia. Se presenta la solicitud, se acompaña la documentación ya lo aviso siempre desde el principio, se requiere muchísima documentación, es muy pesado en cuanto a... Somos muy pesados nosotros en cuanto ¿no? a requerir muchísima documentación, luego siempre falta algo a último momento, reenvía otra vez la documentación. Esto es verdad que para el cliente yo creo que es de las partes más aburridísimas, pero es que es lo que hay, no podemos hacer más. Y entonces luego el juez, cuando tiene toda la documentación, declara el concurso de acreedores. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que esto es otra pregunta que nos hacen mucho. Vale, ¿cuándo se paralizan las deudas, por así decirlo, los intereses de las deudas? No se paraliza hasta el momento en el que el juez no declare el concurso. Por mucho que tú presentes la documentación día 1 de enero, si el juez no lo declara hasta el 15 de marzo, no se paraliza nada. Es un dato importante porque nos lo piden mucho y se creen que ya desde el momento normal que ellos piensan, vale, presentas la documentación, ya está. Ya no me siguen cobrando intereses. No es así.
tienen que aceptarte el concurso. Ya. Y en el caso de acuerdo extrajudicial, ¿tienen que estar todos los acreedores de acuerdo para...? No, basta con que esté de acuerdo el 75%. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes 2 acreedores y uno tiene el 75% de la deuda y otro el 25%, con que ese acreedor que tiene el 75% esté de acuerdo, ya vale. Bueno, con eso sería entonces suficiente. ¿Y cuál es la función del notario en este proceso, Neus? Bueno, la función del notario en este proceso, simplemente pues lo que te he dicho, celebrar la junta de acreedores, bueno, primero presentar un acta, celebrar la junta de acreedores y nombrar un mediador concursal, intentar llegar a ese acuerdo extrajudicial, básicamente. ¿Y la del juez? La del juez lo único que hace, por así decirlo, es supervisar un poco el procedimiento, estudiarse los informes que presenta el administrador concursal, que realmente es el que tiene muchísimo trabajo en ese momento, y declarar la sentencia, básicamente. Bueno, la cuestión también, Neus, es si se puede acoger cualquier persona al margen del sueldo que uno gane. Sí. Cualquier persona, da igual. Es decir, lo importante es que no supere los 5 millones de euros y ya te digo que el mínimo sea un mínimo considerable, que no sea una deuda de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros. Yo ya digo, la recomendación a partir de 15.000 sí que lo veo viable, menos no lo he hecho, así que no puedo decir si lo aceptarían o no. Y el patrimonio, digamos, de la persona que se acoge queda afectado, ¿no? Hombre, durante los 5 siguientes años queda afectado todo porque el administrador concursal seguirá supervisando todo lo que vaya pasando con tu patrimonio. Es decir, él te seguirá, por así decirlo, tutelando en cuanto a la situación financiera. Pero bueno, ya te digo, yo lo que recomiendo es, antes de llegar a este punto, intentar liquidar al máximo el patrimonio que tengas para que no se pueda llegar luego a un punto de subasta. Ya. Bueno, ¿tengo que dejar de pagar todas las deudas? Lo normal es que las hayas dejado de pagar ya o que preveas que las vas a dejar de pagar. Entonces sí, lo normal es que sí. Aunque la recomendación, simplemente por el hecho de que se demuestra ahí la buena fe, es que cuando tú ya preveas que no las vas a poder pagar, intentes iniciar el procedimiento, porque esto lo que le hará ver al juez es que has intentado anticiparte a esa deuda. ¿Y si tienes un piso a medias, por ejemplo? Depende. Si existe una cotitularidad, dependerá un poco. Si el valor de tu cotitularidad es superior a la deuda que tienes, lo más probable es que quieran hacer frente, ¿no?, a la deuda con esa parte de tu porcentaje de cotitularidad. Si es inferior, probablemente lo puedas mantener. Bueno, me decías antes que hay 100% de éxito. Por ahora sí, y esperemos que así siga. Sí, por el momento la verdad que estamos contentos con eso porque por ahora 100% de éxito. Eso es porque lo gestionas tú, Neus. No lo sé. Seguro que sí. No lo sé si es por eso, pero estamos contentos. Bueno, pues ya está. Ley de segunda oportunidad. Quien se quiera coger solo tiene que llamar a Moya y Emery, pero ojo, ojo, porque los abogados no trabajan gratis tampoco. No trabajamos gratis, eso es verdad, pero sí que nos adaptamos a la situación de cada persona, le podemos hacer una financiación personalizada, entonces por esa parte tampoco hay problema, pero obviamente pues es un trabajo que es muy, muy largo y muy farragoso en cuanto al tema de documentación y con lo cual pues aunque nos gustaría poder hacerlo gratis, claro que sí, no se por el puede. trabajo se cobra, por supuesto. Neus Lafuente, desde el despacho Moya y Emery, gracias por acompañarnos otro martes aquí en Radio Calvía. Adiós.